digamos, como para hacer un repasis antes de iniciar y esperando que esto nos dé. Hemos tenido ya dos encuentros en donde hemos hablado en cada uno dos imágenes bíblicas para hablar de Dios. La primera fue Dios como alas de águila. Dios como alas de águila, ¿no? Esa fue la primera imagen, digamos, que pudimos tener aquí digamos, en estas charlas que hemos tenido en este tiempo, Dios como alas de águila. La segunda imagen fue una imagen muy bonita que se llamaba Dios como padre y como madre, ¿no? Que fue una imagen muy bonita que pudimos ver en ese momento. La tercera imagen fue Dios como pastor. Dios como pastor, que es una imagen, digamos, un poco más conocida por todos y por todas, una tercera imagen y una cuarta imagen que pudimos ver fue Dios como guerrero, perdón, Dios como agricultor, Dios como agricultor. Esa también fue una imagen muy bonita, un poco eh, menos conocida, digámoslo así, menos popular, pero es una imagen que pudimos ver. El día de hoy yo quisiera que viéramos también dos imágenes muy importantes. Yo le hablaba a Oscar, le decía que había una imagen de la que quería hablar que se llama Dios como roca firme, ¿no? Es una imagen que también seguramente conocemos, que es también muy popular, pero antes de hablar de esa, hay otra imagen que quisiera que pudiéramos ver el día de hoy, que es Dios como juez, rey y guerrero. Dios como juez, rey y guerrero, y luego entonces sí podríamos entrar a hablar acerca de la otra imagen bíblica para hablar de Dios, que sería la imagen de Dios como roca firme. Creo que aquí ya, bueno, por lo menos me abrió, no como presentación, pero bueno, esto nos puede servir. Imágenes bíblicas para hablar de Dios, Dios como juez, rey y guerrero. Ahí simplemente es decir lo que ya hemos dicho muchas veces, ahí está digamos, la lectura que ya hemos tenido muchas otras veces, pero que quiero volver a retomar con el fin de que podamos recordar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de imágenes, ¿no? Y entonces ahí básicamente lo que dice es que estamos hablando de un Dios, o el texto bíblico en el Antiguo Testamento nos está hablando de un Dios que es completamente diferente a lo que nosotros conocemos, que es más de lo que nosotros conocemos, que está más allá de lo que nosotros conocemos, ¿no? Y entonces el autor bíblico cuando habla de Dios, pues él se cuida de no ir a decir Dios es así y ya, sino que nos presenta un sinnúmero de imágenes para hablar precisamente de ese Dios que es más grande, más poderoso, más fuerte, que está más allá de las imágenes que nosotros podamos representar, ¿no? Entonces, para hablar de ese Dios que es esquivo, digámoslo así, que no se puede representar en una sola imagen, pues el autor bíblico nos presenta los variados autores bíblicos, nos presentan unas diferentes y variadas imágenes. ¿No? Y nos lo presenta a la manera de metáforas, como metáfora es una comparación. Y entonces, una cosa que podríamos tener en cuenta es que la metáfora sería mal entendida y mal empleada si no se reconoce que quien es nombrado por la metáfora no es contenido por la metáfora, sino que es simplemente una forma de compararlo con ella. Las metáforas son usadas para caracterizar al sujeto, en este caso ese sujeto es Dios. Sin embargo, debemos recordar que la metáfora no concuerda del todo con el sujeto, ¿no? O sea, la metáfora no es, la comparación que se está haciendo con el sujeto no es para decir que el sujeto es igual a la comparación que yo estoy haciendo, sino que simplemente resalta un aspecto de los que yo quiero resaltar. Entonces, por ejemplo, otra vez el mismo ejemplo de siempre, el Señor es mi pastor, se está dando la posibilidad de entender un aspecto de Dios, pero al mismo tiempo es insuficiente porque él realmente, el Señor no es un pastor, sino que es mucho más que eso. Dentro de esas imágenes bíblicas para hablar de Dios, pues tenemos una muy interesante que es Dios como juez, rey y guerrero. Esta imagen de Dios nos enseña que Él es alguien comprometido con la verdad, con la ley y con lo que es justo. Dios es alguien con quien se puede contar para que actúe en favor de los que son tratados injustamente, de los débiles e impotentes de nuestra sociedad. Como dice el Salmo 99, es un rey poderoso, amante de la justicia, dice el Salmo 99, hablando de Dios, ¿no? Que es un rey poderoso
Y aquí hay dos elementos de la metáfora usadas hoy. El primer elemento de la metáfora es que es rey, pero que es amante de la justicia, como sería un juez, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, hay una parábola que debería ser chistosa, ¿no? Uno debería escucharla y debería ser chistosa, pero es una tragedia, que es la parábola del juez injusto, ¿no? Y digo que debería ser chistosa porque es como decir, porque es una contradicción, ¿no? Es como decir la parábola del alto bajito, o la parábola del gordo flaco, ¿no? O la parábola del bueno malo. El juez debe ser justo, ¿no? Por lógica, juez viene de justicia, está para impartir justicia. El juez debería ser justo. Pues resulta que la parábola nos habla de un juez injusto. Entonces, la parábola, digamos, de alguna manera ya nos presenta una especie de chiste o una especie ¿cómo le podríamos llamar a eso? No sé, como una escena trágica que lo haría reír a uno si no fuera pues tan trágica como esa, ¿no? Dios como juez se espera entonces de Dios que sea un Dios justo. Así entonces el pueblo de Dios confía en que las tradiciones de explotación social e injusticia van a ser corregidas. Esta confianza en Dios como juez da esperanza a un pueblo oprimido y cansado de ver sus derechos violados. El Salmo 82 dice el Señor, ¿hasta cuándo defenderán la justicia y favorecerán al que es impío? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de las manos del impío. Miren que se nos presenta ahí el Salmo 82 nos habla de un Dios, ¿no? Que se queja precisamente con los poderosos, que se queja precisamente tal vez con los reyes o con los que tienen autoridad y les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a favorecer a los impíos? ¿Hasta cuándo van a defender la injusticia? Y entonces dice después, defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Lo que pasa es que en los tiempos bíblicos y en los tiempos de ahora, lo único que nos diferencia es el tiempo, pero el ser humano siempre es igual. Hoy en día tenemos gobernantes de un lado o del otro que siempre están defendiendo la causa de ¿quiénes? Pues de los poderosos y de los fuertes. ¿Por qué? Porque defender la causa del huérfano y del desvalido, ¿para qué? Si eso no da votos, eso no da plata. El huérfano y el desvalido, la viuda, el pobre, no me pueden devolver favores, que en la política es lo que a veces impera. Entonces, y eso no es un asunto de ahora, eso no es un asunto de este tiempo, eso no es un asunto de Colombia, eso no es un asunto de Sudamérica, Latinoamérica o tal vez de Estados Unidos. Eso es un asunto digamos, de la historia humana, ¿no? Mire cómo en el Salmo 82, ¿no? En la Biblia ya había esos reclamos con respecto a eso. La creencia en Dios como juez de toda la tierra también es la base para pensar en que Dios exigirá responsabilidades a las grandes potencias que pisotean a los más débiles. Mira lo que dice Ezequiel. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente. Juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. En ese sentido, nosotros vemos cómo en el texto anterior probablemente se estaba juzgando a algún tipo de autoridad, pero en este texto de Ezequiel se está juzgando a la gente del pueblo, a la gente del común. Y se le está diciendo, mire cómo ustedes, gente del común, gente del pueblo, seguramente no gente de autoridad, pero sí gente que tiene preeminencia, que tiene privilegios, les dice, ustedes tienen lo mejor, pero no les basta solo con tener lo mejor, sino que además se lo quieren dejar para ustedes solamente sin compartirlo con nadie, ¿no? Por eso les dice, no solamente comen los mejores pastos, sino que lo que queda lo pisotean. No solamente beben la mejor agua, sino que la que queda la enturbian. ¿Para qué? Para que los demás coman lo pisoteado y beban lo enturbiado. Entonces, en ese caso, es como un Dios que se caracteriza por esa justicia. En un mundo caracterizado por la falta de justicia y la ausencia de gobernantes que amen y respeten a su pueblo,
La declaración de Dios como rey es un motivo de alegría para quienes esperan ver días mejores. En este caso, pues ya la metáfora no es Dios como juez, sino en este caso la metáfora es Dios como rey. Pero entonces esta metáfora de Dios como rey es muy simpática porque lo que nosotros hemos visto, o lo que el pueblo de Israel, mejor dicho, ha visto, es una sucesión de reyes no tan buenos, es una sucesión de reyes negativos. Y esos reyes negativos, de alguna manera, han hecho que las metáforas de Dios como rey, pues no sean tan populares, no sean como tan extensas, ¿no? Hay, por supuesto, metáforas de Dios como rey, pero no son tan extensas porque es como decir hoy en día, no sé, que Dios es un presidente, pero lo que uno ve de los presidentes es malo, negativo generalmente, ¿no? Uno no ve, o como que Dios es un congresista, digámoslo así. Y lo que uno ve de los congresistas, bueno, hablo de Latinoamérica, no sé cómo será en Norteamérica, eh, bueno, quitando a México, porque necesariamente en México hay muchísima corrupción, pero hablando de México para abajo, las metáforas no sé, Dios como presidente, Dios como congresista, Dios como político, si nosotros fuéramos, digamos, escritores de la Biblia, pues no abundarían, ¿no? Porque el presidente, el congresista, el político, pues tienen tan mala fama que uno no osaría, digamos, de alguna manera comparar a Dios, pues con alguien como ellos, ¿no? Así pasaba en Israel. Antiguamente las figuras de Dios como rey, pues aunque sí existen, no eran figuras muy, digamos, muy abundantes debido precisamente a la mala fama de algunos reyes. Por eso, pero sin embargo, cuando se decía que Dios era un rey o se comparaba a Dios con un rey, pues era un motivo de alegría debido a que comparar a Dios con rey era como darle esperanza al pueblo de que podrían venir tiempos mejores. Mire lo que dice el Salmo 96, dice, que se diga entre las naciones, el Señor es rey, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrese en los cielos, regocíjese en la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad, dice el Salmo 96. Una metáfora muy bonita, una metáfora muy necesaria seguramente para el pueblo, un pueblo que necesita, digamos, justicia, un pueblo que ha visto malos gobernantes, un pueblo que ha visto gobernantes que se han aprovechado de ellos y pues que necesariamente ahora ven en la figura de Dios como rey, digamos, de alguna manera un poco digamos, de salvación, de ayuda, de esperanza, si se quiere decir. Bien, esto se me volvió a trabar acá. Voy a tratar de ver si lo alcanzo a leer. Perdón un segundito que estamos teniendo problemas técnicos aquí. En ese sentido, entonces, lo que estamos viendo aquí en el texto es, digamos, de alguna manera un canto de alabanza, de alegría de parte del pueblo de Dios, debido básicamente al hecho de que a pesar de que Israel ha tenido reyes, digamos, de alguna manera, de pronto un papel negativo, su esperanza radica en que Dios definitivamente sea el verdadero rey que el pueblo necesita debido a que el ser humano pues ha fracasado. Dios no solo entonces se muestra como rey, sino que además está por encima de los reyes terrestres que se consideran intocables, recordándoles que si ellos tienen autoridad es porque Dios mismo se la ha dado. Los textos que voy a leer aquí a continuación están todos en Daniel 4:14, 4:22, 4:34, pero están en el capítulo 7, están en el capítulo 5, están en varios capítulos de Daniel está una forma de teología, digámoslo así, una teología en Daniel que se repite constantemente, que es la teología, digamos, de la autoridad de Dios por encima de la autoridad de los hombres. En otras palabras, esto es algo que se repite más o menos unas 10 veces en el libro de Daniel, y es el hecho de que los reyes están donde están porque Dios los puso, ¿no?
Y entonces dicen, estos textos que acabo de escoger aquí, dicen lo siguiente: que los vivientes sepan que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres, que se lo da a quien quiere y puede encumbrar al más humilde de los hombres. Dice Daniel 4:14. En el versículo 22 dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Y en el versículo 34 dice, porque todas sus obras son verdad, todos sus caminos son justos y porque puede humillar a los que proceden con soberbia. De alguna manera, lo que esta teología o estos textos de Daniel nos está diciendo es que Dios es un rey que no solamente es rey, sino que está por encima de los reyes, y los reyes que están, o los reyes que existen, los reyes que hay, existen y están porque Dios así lo quiere. La metáfora, la tercera metáfora de hoy, era la de Dios como juez, rey y guerrero. La metáfora de Dios como guerrero ayuda al pueblo a confiar en que Dios peleará en su favor. Moisés entona un cántico en honor al Señor cuando él lo salvó en un momento donde casi fueron asesinados. Y Moisés compara a Dios como un guerrero. En Éxodo capítulo 15, Moisés entona ese salmo, ¿no? Que los salmos no solamente están en el libro de los salmos, sino que hay salmos por fuera del libro de los salmos y este es uno. Y Moisés dice lo siguiente: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor al Señor que a la letra decía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación, Él es mi Dios, y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército de Faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Moisés entonces aquí está hablando acerca del Dios que no solamente es un Dios poderoso, sino que Moisés lo compara con un Dios que es un Dios guerrero, un Dios guerrero. Sin embargo, el Dios guerrero no parece actuar solo en medio de grandes batallas como la del Éxodo. En su pueblo existe la confianza de que Él también actúe en medio de una situación personal. Por ejemplo, en el Salmo 100 dice el salmista, enójate, Señor, y ponte de pie. Haz frente a la furia de mis enemigos. Rompe, dice el Salmo 10, rompe el brazo del malvado. Pídele cuentas de su maldad hasta que desaparezca. Aún así, el pueblo de Dios no debe pensar que Dios está a su servicio como si fuera un guardaespaldas o como si fuera un mercenario digamos, soldado personal. El pueblo de Dios, cuando el pueblo no obedece al Señor, él mismo le advirtió al pueblo de Israel que pelearía contra ellos si ellos no hacen la voluntad de Dios. En Jeremías 21 dice, yo mismo pelearé contra ustedes con gran despliegue de poder y con ira y furor y gran indignación. Esas palabras son palabras de Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, diciéndole que si ellos cumplían su palabra, él estaría frente a ellos, al lado de ellos y pelearía con ellos. Pero que si ellos no hacían su voluntad, si ellos eran desleales y dañaban a otros pueblos, dice el Señor, o les dijo a través del profeta Jeremías, yo mismo voy a pelear contra ustedes. Es decir, Dios se pasaría de bando, digámoslo de alguna manera. Las imágenes bíblicas de hoy nos muestran esos aspectos de Dios que nos ayudan a confiar más en Él. Dios es un juez justo que defiende la causa de los débiles. A Él debemos pedir justicia. Pero también es un rey poderoso que reina y que es el encargado de poner y quitar autoridades. En Él debemos confiar. Asimismo, estas imágenes nos muestran a Dios como un guerrero que pelea en favor de su pueblo cuando éste lo necesita. Sin embargo, si el pueblo de Dios es el opresor, Dios no va a tener favoritismos y sabrá enfrentarse aún a los que son suyos. Es digamos, una sentencia bien fuerte, pero Jeremías nos lo deja ahí, digamos, un poco claro. Dios como juez, rey y guerrero. Digamos, esta sería una figura importante en el Antiguo Testamento. Sin embargo, pues el día de hoy podemos ver otra imagen de Dios muy bonita, más conocida, que es la que se había anunciado. Dios como roca firme. Dios como roca firme. Una imagen bien interesante, bien bonita, que así como las anteriores, también nos invitan a pensar y a confiar en Dios, ¿no? Dios como una roca firme.
esta imagen bíblica que nos habla de Dios es una invitación a no tener miedo. Y digamos que esta imagen bíblica creo que es muy pertinente ahorita en el 2021, ¿no? Que, digamos, eh, no sé en otros países, pero aquí en Colombia ha empezado con un pesimismo bastante marcado. Yo realmente, digamos, durante el mes de diciembre y bueno, ya volvimos a Cali, ya como que estamos retomando la vida normal, o bueno, retomando pues acá en Cali, porque pues la normalidad no llega. Este, volví a ver noticias, pero en el mes de noviembre, mes de diciembre, estuve ayunando de noticias, me salí de Facebook, voy a salirme por un tiempo de Facebook, de Instagram. He querido como hacer ese ayuno un poquito de noticias porque hay un pesimismo bien marcado, bien marcado. Este 2021 empezó, por lo menos aquí en Colombia, repito, con un pesimismo fuertísimo. Todos son noticias negativas, todos son noticias negativas. Entonces, en ese sentido, digamos que de alguna manera recurrir a la fe, recurrir a la creencia, recurrir a pensar que en medio de todo, pues Dios es básicamente el que nos sostiene, a pesar de que el trabajo se ponga así, a pesar de que el trabajo se ponga así, a pesar de que las ventas bajen, a pesar de, no sé, tantas noticias que nos pueden llegar y que nos pueden afectar. Digamos que pensar en Dios como nuestra roca, como Él es como Dios, como el que nos mantiene, digamos, de alguna manera sostenidos, como que no estamos parados en la empresa tal o en el trabajo tal o en el Señor tal, sino que estamos parados básicamente es en Dios, pues seguramente nos debe ayudar a tener un poco más de confianza, ¿no? Entonces, esta imagen bíblica es una invitación a no tener miedo. Es una imagen que que nos da la idea de fuerza, nos da la idea de estabilidad y nos da la idea de seguridad. La idea del autor bíblico es que pensemos en Dios como el único que nos da seguridad y firmeza, no las circunstancias, digamos, externas. ¿Por qué nos da la idea de fuerza, estabilidad y seguridad? Porque hablar de Dios como roca es precisamente la imagen de una roca, es de algo que es firme, que es fuerte y que es seguro, ¿no? Entonces, hablar de Dios como roca no es lo mismo que comparar a Dios, por ejemplo, este, no sé, Dios como gelatina, por ejemplo, si uno dijera eso, ¿no? Entonces, obviamente, una imagen de esa, pues no nos transmite seguridad, no nos transmite firmeza, ¿no? Pero la imagen de la roca, sin decir que Dios es una piedra, lo que nos está diciendo, precisamente lo que nos quiere transmitir es esa imagen, lo que nos transmitiría una roca, y es firmeza, seguridad, estabilidad, ¿no? Y en tiempos donde la estabilidad es prácticamente lo que ya no tenemos, ¿no? En tiempos donde estabilidad es prácticamente lo que ya no tenemos, pues recordar esta imagen de Dios como roca es bien importante. Para el autor bíblico, fe es apoyarse en alguien en quien se tiene seguridad, fundar en él la propia vida y buscar solamente ahí estabilidad, seguridad y protección. El Deuteronomio capítulo 32 versículos 3 y 4 dice: proclamaré el nombre del Señor, alaben a la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y es justo. Interesantísima esta idea de ese Dios, ¿no? De ese Dios que es grande, que es poderoso, pero mire lo que dice, Él es la roca. En otras palabras, en Él podemos estar, ¿qué? Seguros, firmes, protegidos, estables, etcétera, etcétera. Sí, dice, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. En otras palabras, si otros practican la injusticia, si otros hacen lo que es malo, si otros hacen lo negativo, si nosotros estamos siendo amenazados, pues confiemos en alguien que no varía, que no lo tocan las circunstancias. O sea, Dios no está afectado por el COVID-19. A Dios no lo afecta la economía del 2021. Wall Street no tiene nada en contra de Dios, ¿no? Entonces, si la bolsa cambia, si el COVID-19 se agudiza, si de pronto las fábricas se cierran, pues finalmente la invitación del Deuteronomio, del salmista o de la Biblia entera es: no confíen en eso, no confíen en las circunstancias, porque las circunstancias son variables, las circunstancias cambian, pero lo que siempre permanece firme, según esta imagen de Dios, es precisamente Dios mismo.
Para un israelita, lo cierto y verdadero es aquello que se ha puesto a prueba y ha sido hallado sólido. En la Biblia, la verdad se opone a lo que ha sido hallado falto de solidez. Por ejemplo, en el Salmo 20, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4 dice: David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Ojo, ojo aquí porque mire que dice que él le dedicó la letra de esta canción cuando, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que está queriendo decir es, David le dedica esta canción a Dios cuando comprobó que Dios realmente es lo que él va a decir en esa canción. Por la sentencia que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Que para el israelita promedio la verdad es aquello que se comprobó y que fue sólido. Y cuando a David el Señor lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos, o sea, ya comprobó que Dios era sólido, dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Interesantísimas esas palabras de David, ¿no? Como salmista, digamos, de alguna manera, entonando, digamos, este canto a Dios después de que ha comprobado que Dios es quien finalmente lo libró y lo guardó de todas sus angustias. El Señor es mi roca, el Señor es mi peñasco, Él es mi más alto escondite. Digamos, esa imagen de mi más alto escondite es otra imagen, digamos, de las peñas, de los montes, en donde uno también podría llegar a esconderse. Es otra imagen, digamos, de lo que es la roca. Por eso, la invitación es a confiar en Dios y contar con Él, porque en Él podemos apoyarnos sin temor. Dice Isaías 26:4, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. En cambio, quien vacila en su confianza en Dios, la tierra se hunde bajo sus pies. Isaías 17:10 dice: ay de los que abandonan al Dios de su salvación y no piensan en la roca de su refugio. Hay quienes abandonan al Dios de su salvación y no piensan en la roca de su refugio. Interesantísimo eso, ¿no? Cómo se contrasta precisamente la firmeza de la roca, que es estar parado en Dios, con precisamente la vacilación, digamos, la falta de estabilidad que sería abandonar precisamente a Dios, ¿no? Hay de los que abandonan a Dios, al Dios de su salvación, y no piensan en la roca de su refugio, porque finalmente no tendrán estabilidad, se hundirán. Por eso, la invitación hoy es que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Dios. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca precisamente, ¿no? Y lo contrasta precisamente con el que oye las palabras, oyó las palabras del Sermón del Monte, y dice, y no las pone en práctica, y lo compararé con un hombre que hizo su casa sobre la arena, que es más o menos la imagen que tuvimos anteriormente con los que abandonan a Dios y abandonan la roca, abandonan la estabilidad, abandonan la firmeza. Para terminar, segundo libro de Samuel 22:47 dice, el Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios, mi Salvador. Interesantísima esa expresión, alabada sea mi roca. Mire que no es una adoración, no es una invitación, por eso es que hablábamos siempre de entender las imágenes, de entender las metáforas. No estamos hablando de una invitación a adorar piedras, a adorar rocas, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí es una invitación a creer en la firmeza de Dios y esa imagen que proyectan precisamente las rocas y las piedras, ¿no? La imagen de estabilidad, de fuerza. Ahorita que estuve en el Cauca, pude pues visitar, digamos, algunos de los ríos que visito desde que era niño, ¿no? Volví otra vez a ellos
y ahí está siempre la piedra que uno se tiraba de la piscina, de la piedra que uno se tiraba al agua y llegaba y ¡pum! Salía la otra piedra. Esas piedras les ha pasado agua, les ha pasado, no sé, crecientes, y esas piedras ahí están. Uno sabe, tiene que pasar algo extraordinario, pero esa misma piedra, de hecho, hasta le contaba yo a mi esposa, le contaba, no, de esta piedra me resbalé la otra vez y me metió un golpe terrible aquí en el tobillo. Eso me pasó como cuando tenía 14 años. Tengo 40, fui con mi esposa y le pude contar cuando me resbalé de esa misma piedra. Entonces, como que de alguna manera la imagen, ¿no? La imagen que proyecta la piedra es precisamente la imagen de eso, ¿no? De algo que es firme, de algo que no se mueve, de algo que no se conmueve, de algo que siempre está ahí presente. Entonces, esa imagen bíblica para hablar de Dios a mí me parece de las imágenes más bonitas, ¿no? Hablar de Dios como precisamente la roca, la fuerza, la fortaleza, la estabilidad. Bien, hasta allí entonces, digamos, este, este número, digámoslo así, de charlas que hemos dado acerca de imágenes bíblicas para hablar de Dios, que hay más, muchísimas más, Dios como agua, Dios como fuego, Dios como animal, en fin, una cantidad de imágenes bíblicas para hablar de Dios de las que se podría hablar, que son muy bonitas, pero que, digamos, de alguna manera, pues ya eso lo podemos hacer cada uno y cada una a partir, digamos, de lo que hemos podido ver, ¿no? Como notar en la Biblia cada vez que a Dios se le compare o se use una imagen para hablar de Dios, mirar, no irlo anotando en la Biblia y decir, ay, mire, aquí se usó una imagen para hablar de Dios con respecto a esto, con respecto a lo otro, y qué es lo que está transmitiendo esa imagen para nosotros y nosotros. Muchas gracias por el tiempo. Cualquier pregunta, duda,